Bien. Bueno, en la clase pasada habíamos quedado por acá, ¿sí? Creo que habíamos llegado a hacer el H, que bueno, un poco de repaso, supongo que se acuerdan igual que era un conjunto LI, un conjunto LD, ¿sí? O sea, para hacer conjunto LI, si yo quería escribir el vector nulo como combinación lineal de los elementos del conjunto que estoy estudiando, bueno, ese conjunto va a ser LI solo si todos los multiplicadores que están multiplicando a cada uno de los vectores del conjunto son cero, ¿sí? Es decir, si la única manera de escribir el vector nulo es multiplicando todos los vectores del conjunto por cero. ¿Bien? Si, si yo cuando planteo el sistema hallo que la única solución no es la trivial, es decir, que son todos ceros, sino que hay otras, bueno, entonces el conjunto sería LD. ¿Bien? Después también, bueno, hablamos de generadores y conjuntos generadores y en esta primera parte, sobre todo, vimos cómo a partir de un subespacio hallar un generador y también vimos cómo a partir de un conjunto hallar el subespacio generado por ese conjunto. Bien, y bueno, básicamente eso fue lo que vimos, sí, que es son conceptos nuevos y son muy importantes para el curso, como dije bastante la clase pasada. Y bueno, la clase de hoy seguiríamos nomás, ¿sí? Acá sigue habiendo más temas de todo esto de LI, LD y generadores, y ya un poco como poniendo algunos conceptos que vamos a ver después en lo que son las bases de un subespacio. Y bueno, yo había pensado hacer este ejercicio 3, ¿sí? Que era un poco lo que habíamos hablado al final de la clase pasada, del hecho de cómo yo, si tengo un conjunto LD que me genera cierto subespacio vectorial, bueno, cómo puedo ir reduciendo ese conjunto para poder llegar a un conjunto que sea LI, pero que me genere el mismo subespacio. ¿Sí? Es un poco de lo que trata este ejercicio 3, que me acuerdo de la clase pasada, sobre el final habíamos mencionado un teorema que me parece que yo me salteé una parte de lo que dice el enunciado del teorema, que entonces quedaba como que un poco incompleto en base a una pregunta que me había hecho un compañero, ¿sí? Que básicamente lo que dice el teorema es que si nosotros tenemos un conjunto A, ¿sí? De n vectores de forma genérica, que aparte sea generador de cierto subespacio S, ¿sí? Cualquiera. Bueno, lo que yo había puesto en la clase pasada era que si A, este conjunto A, era LD, entonces yo le podía sacar cualquier vector y me iba a seguir generando el subespacio S. ¿Bien? Y bueno, lo que no había dicho era que en realidad no es tan así, sino que es que si existe algún vector que le llamo A sub K, ¿sí? O sea, un A sub K sería perteneciente al conjunto A, tal que A sub K sea una combinación lineal de los demás vectores de A, ¿sí? Bueno, entonces en ese caso yo sí puedo sacar este vector A sub K, ¿sí? No cualquiera, como habíamos mencionado, había dicho yo la clase pasada, ¿sí? Bueno, sería A menos este vector A sub K. Bueno, todo este conjunto seguiría generando el subespacio S, ¿sí? Eh, ¿Todos entienden esto? Entonces, si yo tengo un conjunto, veo que uno de los vectores es combinación lineal de los demás, bueno, lo puedo sacar y el subespacio que me va a estar generando el conjunto va a seguir siendo el mismo, por más que tenga un vector menos, ¿sí? En base a esto es que por ahora no vamos a hablar demasiado de bases, pero
pero ya cuando entremos a la parte 3 sí vamos a definir más formalmente qué es una base y vamos a ver, creo que incluso hay ejercicio de eso en la parte 3 que bueno, se va a usar mucho, sí, creo que es este, ¿verdad? Se va a usar mucho ese teorema para poder ir eliminando vectores de un cierto conjunto, pero siempre asegurándonos de que el subespacio generado por ese conjunto, por más que le esté sacando vectores, va a quedar siendo el mismo, ¿sí? Así que, bueno, había pensado hacer este ejercicio 3, no sé si alguno ya lo hizo, bueno, supongo que lo que dijeron que ya están un poco más avanzados, si lo hicieron, eh, pero bueno, acá está bueno verlo, así porque hubo compañeros que también dijeron que no han hecho demasiado, así que va a estar todo medio bien. Y yo tenía una duda con ese, Mm, porque lo hice y me parece que es linealmente independiente ya el conjunto de por sí, el que te dan. Porque probé a ver cuál era combinación lineal de los demás y ninguno, me parece. O sea, capaz que lo hice, capaz que tengo algo mal, pero bien. Me dio lo mismo también, tipo, ya me dio eh, LI directo, claro que no hay que entonces sacar ninguno. Ah, claro. ¿alguno más le pasó eso? O sea, si es LI de una, ya estamos de acuerdo que No, no hay que sacar ninguno. a mí me capaz que lo hice mal, pero a mí me quedó que la última matriz es combinación lineal de otras dos, y si querés te digo la combinación. A ver, sí, por Es, lo menos es para tres comprobarla veces, así. es Esta tres por veces 3, ¿sí? la 1 0 menos 1 0, la primera, Sí, acá. ahí va, menos, menos no, pará, menos la segunda, sí. O sea, todas las Menos, entradas de la matriz, ¿no? menos la segunda así de una. O sea, yo acá estoy poniendo como que esto estuviese multiplicado este 3 por esto y este 3 por esto, este uno por esto. Y nada más, la tercera por No, cero. nada más. Y la tercera por cero. Ahí lo que ya veo que no te queda es, por ejemplo, en esta entrada, vos estarías haciendo 3 por cero 0 menos 2 menos uno por 2 o sea, menos 2 y eso te tiene que dar uno. Ah, sí, lo escribí mal, puse menos 2 en vez de 2 y me quedó. Pero sí, sí. Está bien. Bueno, puede ser entonces que sea LI, ¿sí? Así a ojo yo por ahora no me estaría dando mucha cuenta. Esta tendría que ser menos uno, está bien, me parece. Y después como para acomodarlo otro. Sí, me parece que es LI. Bien, El bueno, B sí me parece que es LD. bien, si quieren entonces hacemos el B, no entiendo mucho por qué habrían puesto en el práctico un conjunto que ya fuese LI, ¿sí? De una, pero bueno, es como un ejercicio más de estudiar, a ver si un conjunto es LI o no. Bien, así que capaz que podemos hacer este, ¿sí? En donde ustedes se plantearían la matriz, como habíamos visto la clase pasada, considerando estos polinomios como una analogía con, en este caso, el espacio de R4, ¿sí? Sería, por ejemplo, así. Bien, donde mi primera coordenada representaría donde tengo x a la 3, acá x a la 2, acá x y acá el término independiente. Bien, entonces y después, acuérdense, los cuelgo a los vectores y lo igualo a 0, ¿sí? Entonces mi primer vector colgado sería este de acá, mi segundo vector sería 1 0 2 0, mi tercer vector
Bien, y acá hacer cuentas. F2 más F4 me dejaría acá. Y después no sé si me conviene hacer muchas cosas más. No sé si alguno que lo hizo, capaz lo tiro para arriba. No. Vuelta. Bien, y acá en la A podría hacer eh, la fila 3 menos 2 fila 1. No me sirve demasiado, es cambiar un 0 nomás. Bien, entonces si se fijan acá, asumiendo que tengo que las cuentas las hice bien, no sé si alguno encuentra algún error. Eh, bueno, lo que se llega es, obviamente, tenemos un sistema. Ya sabíamos que iba a ser LD, ¿sí? De pique, porque en realidad lo que armamos nosotros es un sistema de 4 ecuaciones, 5 incógnitas, y el sistema es homogéneo, ¿sí? Porque está igualado, todas las ecuaciones están igualadas a 0. Entonces sabíamos que iba a ser compatible, pero como tenía más incógnitas que ecuaciones, sabía que nunca iba a poder ser compatible determinado, ¿sí? Por todo lo que vimos al principio del curso. Entonces ya sé que iba a ser compatible indeterminado, y bueno, y lo que quiere decir en cuanto a dependencia lineal es que voy a tener infinitas soluciones, entonces no es que sea mi única solución la solución trivial, ¿sí? Entonces iba a ser LD sí o sí, ¿bien? Eso, por cómo nos quedó acá arma la matriz y todo. Más adelante vamos a ver, no sé por dónde van en teórico, pero se asocia con el tema de la dimensión de un subespacio vectorial. Y bueno, podrían ver de que sabiendo la dimensión del espacio vectorial de los polinomios de grado 3 o menos, sabiendo que tienen 5 vectores, que nunca iba a poder ser LI. No sé por dónde van en teórico, por dónde van con el tema de bases, coordenadas y eso. ¿Ya llegaron a ver dimensión de un subespacio? Eso es tipo lo de esta semana. Ah, Subieron tipo lo de la semana, no sé qué semana es, pero el teórico ese de dimensión, coordenadas, base, todo eso es tipo lo que arranca esta semana. bien, Arranca hoy, digamos. ahí va. Está. O sea que todavía no han visto nada de bases, ni siquiera. No. Bien, está. Es bueno saberlo, capaz, como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, pero esto igual asumo que lo entienden porque es de los primeros prácticos, bien. Y bueno, y yo sí me podría poner a ver la solución, sí. Imagínense que a los multiplicadores, yo le voy a llamar, por ejemplo, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5, ¿sí? O sea, a mis incógnitas. Entonces, alfa 5 sería 0, ¿sí? Por la última ecuación. Después, si uso mi primera ecuación sabiendo que alfa 5 es 0, sé que alfa 1 también es 0, ¿sí? Después, de la ecuación 3, tengo que alfa 3 es igual a alfa 4, y después de la ecuación 2 tendría entonces que 2, alfa 2 más alfa 3 más alfa 4, esto es igual a 0,
lo cual implica, como estos dos eran iguales, ¿sí? Que alfa 2 es igual a menos alfa 3. Es igual a menos alfa. ¿Sí? Entonces, de esto y un poco lo que habíamos visto la clase pasada, que era lo que habíamos discutido, este teorema, en función de cuando a mí me quedan estos multiplicadores que tienen que ser sí o sí igual a 0. ¿Sí? Entonces, yo sé que el vector asociado al multiplicador 1, ¿sí? Que sería mi primer vector, no lo voy a poder eliminar del conjunto. Así como el 5 tampoco lo podría eliminar. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Porque yo no puedo escribir el primer vector o el último vector como combinación lineal de los otros. ¿Sí? ¿Eso se ve? Si no, lo escribo un poco mejor. Yo, una vez que hallé estos alfa, lo que quiere decir es que el vector nulo, que es el polinomio que tiene todos los coeficientes 0, ¿sí? Se escribe como 0 por x2 menos 1, más un alfa 2, ¿sí? Que es genérico, x3 más 2x, más x3, ¿sí? Que en realidad lo que podría poner acá es menos alfa 2, ¿sí? Por esta relación alfa 3, alfa 2, perdón, menos alfa 2 por x, menos, hago lo mismo con alfa 4, y acá en alfa 5 tengo 0 de nuevo. ¿Bien? Entonces, teniendo esto, yo lo que puedo ver es que podría pasar, por ejemplo, todo este término hacia allá, restando, ¿sí? Teniendo entonces menos alfa 2, y que esto es igual a ¿sí? Por lo tanto, de acá surge que x3 más 2x es igual a menos x más x más x3 más x, ¿sí? Bueno, o sea, esto lo podemos confirmar, ¿sí? Pero lo que quiere decir entonces es que el vector 3 es una combinación lineal, perdón, el vector 2 es una combinación lineal del vector 3 y 4, ¿sí? Ahora, yo ahí, o sea, llegué a esto porque el vector que pasé restando hacia el otro lado fue el vector 2, pero yo podría haber pasado tanto el vector 3 como el 4, ¿sí? Es básicamente de esta ecuación, como que seguir jugando, pasando de un lado a otro, y bueno, y me queda que tanto el vector 3, 2 y 4 se pueden escribir como combinación lineal entre ellos, ¿sí? Fíjense que el vector 1 y el vector 5 yo no puedo hacer esto que hice porque al pasarlo restando, yo después no voy a tener un 0 acá, ¿sí? Sería un 0, y no lo voy a poder pasar dividiendo. Entonces, es por eso que no me puedo deshacer de los vectores 1 y 5. ¿Sí? Un poco relacionado con lo que dice el teorema. ¿Sí? Yo puedo eliminar un vector que sea combinación lineal de los demás vectores. Y justamente este vector 1 y este vector 5 no son combinación lineal de los otros. ¿Sí? Entonces no lo puedo eliminar. Entonces a partir de eso elimino el que yo quiera. ¿Se trancó? ¿Ahí se escucha mejor o...? Sí, ahora sí se escucha. Se trancó como 15 segundos con él. Bien. Si se tranca de nuevo, veo de hacer algo, ¿vale?
no sé mucho dónde me había quedado, pero hablando un poco de este teorema, de que yo solo puedo sacar el vector que sea combinación lineal de los demás. Y nosotros acá vimos que el vector 1 y el vector 5 no son combinación lineal de los demás. Entonces no los puedo sacar. Solo puedo sacar el 2, el 3 o el 4, ¿sí? Porque estos sí son combinación lineal de los demás. ¿Bien? Entonces, bueno, a partir de eso yo me podría crear otro conjunto, ¿sí? Imagínense que saco, por ejemplo, este de acá. Entonces mi nuevo conjunto sería A', el x3 más 2x lo saqué, entonces acá tendría x, x3 más x, y 2x, 2 menos 1. Bien, y ahora lo que tendría que hacer es con esto estudiar nuevamente si es LI o no. ¿Sí? Yo ya le saqué un vector, obtuve un nuevo conjunto y bueno, tengo que estudiar si es LI o no es LI. Bien. Y bueno, el procedimiento entonces sería aplicar lo mismo. ¿Sí? Pueden aplicar lo mismo o pueden verlo directamente en esta matriz, ¿sí? Que sería capaz eliminar esta columna, así me va a quedar una matriz de 4×4. Y bueno, y estudiar si es LI o no es LI. No sé si van a hacer algún comentario ahí. Bien. Profe, ¿se puede Entonces, eliminar de la matriz ya escalerizada? Tipo, después de haber hecho ahí las transformaciones lineales con esa ¿cómo, perdón? matriz. Que viste que ahí, cuando nos dijiste de eliminar una columna, en realidad estamos hablando de la matriz escalerizada. Y Sí. no importa que cuando hicimos, sumamos filas y eso, usamos a esa columna. No, o sea, sí, capaz que no es lo más formal, pero igual llegarías a un buen resultado igual, ¿sí? O sea, vos acá, por ejemplo, tendrías que, obviamente, no lo mencionamos, pero siempre cuando vos llegues a un conjunto LI vas a tener un escalón por fila, ¿sí? Eso es cuando llegues a un sistema compatible determinado que la solución sean todos ceros. Bueno, va a ser cuando tengas un número de escalones igual al número de filas. Es decir, cuando la matriz sea invertible y todo eso que ya estuvimos viendo antes. Entonces, fíjense, o sea, es como para visualizarlo un poco mejor, que acá yo había eliminado el segundo, ¿sí? Entonces, eliminando el segundo, yo no tengo un escalón por fila, ¿sí? Si se olvidan de esta columna. Pero bueno, pero yo podría hacer ahí, por ejemplo, fila 2 menos fila 1, y me parecería otro 0, ¿sí? Perdón, fila 3 menos fila 2. ¿Sí? Me parecería un 0 acá, y acá un menos 2. ¿Sí? Sin tener en cuenta esta columna de acá. Y ahí sí me quedaría la matriz bien escalerizada, ¿sí? Si yo hubiese sacado de una en lugar del segundo vector, saco otro, porque acá ya me salió, este era uno. Sacaba, por ejemplo, el cuarto, bueno, ahí sí ya me queda la matriz escalerizada bien, o sea, ya estoy asegurado de que llegué a un conjunto de LI. ¿Sí? Otra posible manera de verlo es que yo vi que mi sistema me quedó toda la solución del sistema en función de un solo parámetro. ¿Sí? Si yo escribo mi solución, era 0, alfa menos alfa y 0. ¿Sí? Lo cual quiere decir que mi sistema tiene un grado de libertad únicamente. Entonces, si yo elimino uno de los vectores, estoy sacando un grado de libertad, estoy sacando una incógnita, y bueno, entonces voy a terminar, si saco el vector correcto en función al teorema ese que vimos, voy a terminar obteniendo un conjunto LI. ¿Sí? Es como que hay distintos caminos y formas de ver básicamente lo mismo. ¿Sí? Si quieren hacerlo más formal,
o más metódico, digamos, pueden hacer eso de que, bueno, ustedes una vez que eliminaron ese vector, plantean entonces de vuelta la matriz, ¿sí? 0, 1, 0, menos 1. Y bueno, y básicamente arrancan de nuevo y ven a ver a qué llegan. ¿Sí? Acá pueden ordenarlo un poco mejor o hacerlo como con las ecuaciones y ya de una. Si ustedes le asociaran acá los nombres a las incógnitas, sacarían de acá que alfa 3 es 0. Luego de acá sacarían que alfa 2 es 0. Y después saldría ¿sí? Saldría eso, que por ejemplo yo puedo sumar las dos, que es lo mismo que hubiese sumado las filas en allá, ¿sí? Me quedaría 0 alfa 1 más alfa 4 igual 0, entonces alfa 4 es igual 0. Y bueno, y luego alfa 1 es 0, ¿sí? Entonces todos los coeficientes son 0, entonces el vector nulo se puede escribir como combinación lineal de mi conjunto A', solamente si todos los coeficientes son 0, entonces A' es LI. Sí, esa sería la manera más metódica. Pero ya le digo, ustedes podrían ver acá, o sea, ni siquiera hacer el estudio este, ¿no? De pasar hacia el otro lado y pasar dividiendo. Si bien lo pueden usar para confirmar, ustedes acá donde tengan, por ejemplo, una forma es donde tengan el escalón largo, ¿sí? Este escalón que ocupa 2 columnas, bueno, pueden eliminar uno de esos vectores, ¿sí? Porque saben que uno va a ser combinación lineal de los otros. Bien, ¿quedó claro? Bien, impecable. Bueno, si quieren podemos hablar un poco de figuras, sí, como ya habíamos mencionado la clase pasada, acá el 2 y el 4 tienen básicamente lo mismo, pero de estudiar ¿sí? Si es LI o LD, pero con un parámetro A, ¿sí? Y bueno, y tienen que hacer discusiones según los casos, ¿sí? Como ya habíamos hecho en otros prácticos, siempre de estudiar si el sistema era compatible o incompatible, o compatible determinado o indeterminado, según los valores de esos parámetros, ¿sí? O sea, no le agrega nada nuevo, sino que esa pequeña dificultad de ir distinguiendo por casos. Entonces, estos ejercicios y el 5, que muestra ahí unas gráficas o unos vectores y nos dice a ver, de determinar si es LI o no, son más conceptuales, ¿sí? Para ver si entendieron efectivamente qué es que sea LI o LD, más allá de poner a hacerse las cuentas nomás. Y bueno, asumo que todos más o menos sabrían hacerlo, pero vamos a hablarlo. Como este primero, ¿qué sería? ¿Es LI o no es LI? Bien, LI, sí. O sea, en R2 acá siempre tendrías como dos formas de verlo, o incluso más, a mí se me ocurren ahora dos, que una es pensar cómo puedo yo escribir el vector nulo como combinación lineal de estos dos vectores, ¿sí? Eso sería una. Y la otra es ver si un vector es combinación lineal del otro, ¿sí? Entonces, en R2, un vector es combinación lineal del otro cuando los dos vectores son colineales, es decir, que tienen la misma dirección. Entonces, en función de eso, sabemos que
este ejercicio así, tipo el segundo y el cuarto, como tienen sus vectores colineales, o sea, B es colineal a W, o W colineal a B, es lo mismo. Entonces ustedes saben que existe un escalar tal que verifica que si yo multiplico B por ese escalar me puede dar W, ¿sí? Eso para estos dos casos. En el caso de lo que sería el primero y el tercero, esto no es así porque no son colineales. Entonces, bueno, uno no es combinación lineal del otro, entonces ahí ya podría sacar que el conjunto es LI, y bueno, y si lo quieren ver cómo puedo llegar yo al punto, al origen, a través de una combinación lineal de estos vectores, y es que, nada, solamente puedo llegar si multiplico los dos vectores por 0, ¿sí? No es el caso de estos vectores que son colineales, que yo podría avanzar en una dirección según B, y después multiplicando W por un número negativo, por ejemplo, retroceder en esa misma dirección y llegar al mismo punto que sea el origen, ¿sí? Bien, ahora en el espacio, ¿qué opinan de este? LD. A ver, den sus justificaciones, ya que dicen LD y LI. Para mí es LI, Bien, pero ¿por qué? porque, o sea, yo lo pensé más por el lado tipo de que si tenemos dos vectores, o sea, que ninguno es combinación lineal del otro, porque, por ejemplo, V forman un subespacio vectorial, podrían formar un plano que pasa por el 0, ¿no? Y W no pertenece a ese plano, o sea, no pertenece al subespacio vectorial generado por los otros dos vectores. Y así lo hice con cada uno, entonces, tipo, si ninguno es combinación lineal del otro, como que me daba LI. Bien, está perfecto. No sé si Joaquín creo que era, que había dicho como que era LD, si se da cuenta de eso sí, o todo lo demás, si entienden por qué es LI, ¿sí? Acuérdense que, como acabamos de decir, una manera para ver que un conjunto sea LI es que ningún vector sea combinación lineal de los demás vectores. Entonces, si yo agarro de estos tres vectores, agarro dos, sé que esos me forman un cierto subespacio vectorial, y bueno, si el vector restante fuese combinación lineal de los dos anteriores, entonces ese vector tendría que estar contenido en el subespacio que me generan los otros dos, ¿sí? Entonces, como dijo, bueno, no sé bien quién fue, si fue Nicolás o bien, U con B, por ejemplo, me forman un plano, ¿sí? Que pasa por el origen y, bueno, y tiene como vectores directores U y B, justamente. Y ese vector W, por lo que se ve ahí en la figura, no está contenido en ese plano. Entonces, se sabe que W no es combinación lineal de U ni de B. Y bueno, después se podría como que repetir el mismo razonamiento para los demás, si B y W me forman un plano, U no está en ese plano, entonces no es combinación lineal, y bueno, U y W me forman un plano, B no está en ese plano, ¿sí? Entonces no hay ninguno que sea combinación lineal del otro. Entonces, bueno, es LI, ¿sí? Bien. Y acá con funciones, si sumás W y 1 da B, pregunta aquí. No sé por qué te daría eso. Voy a ver si puedo dibujar un poco en 3D. Si sumás W y U, te va a dar, sería algo así. O sea, el vector que te daría sería esto, ¿sí? Ese que dibujé ahí. Lo voy a borrar. Y yo me trazo acá
una paralela a W, me daría algo así. ¿Sí? Y eso va a estar contenido, o sea, ese vector U más W va a estar contenido en ese plano que pasa por U y por W, ¿sí? Pero el vector B es como que más saliente hacia el fondo, si quiere hablar un poco de fondo, frente y algo de perspectiva, ¿sí? O sea, el vector B me queda más, como que más atrás del plano. Si este plano que me forman U y B, en este caso el triángulo debería ser equitativo. O sea, si alguno de los vectores fuese combinación lineal de los otros, este triángulo de acá no se deformaría ni siquiera. ¿Sí? Porque si B, por ejemplo, estuviese contenido, o capaz que es más fácil verlo con otros vectores, imagínense que el vector U sea combinación lineal de B y de W, entonces tendría que estar contenido en este plano, ¿sí? O sea, podría ser ahí, pero podría ser más arriba también. Entonces, bueno, el triángulo tendría que ser contenido en el plano también. Pero en este caso, este triángulo no está contenido en ninguno de los planos que formen los otros dos vectores, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de eso es que, y todo lo que venimos diciendo, surge que en realidad es LI, ¿bien? Bueno, y ahora con funciones, sí, la idea es un poco la misma. Acá capaz que yo lo sigo, por lo menos yo sigo pensándolo de la misma manera, así o cómo puedo formar la función nula como combinación lineal de las funciones que me dan, o si una función es combinación lineal de otra. ¿Sí? Entonces, el primero, ¿qué es? LI o LD. Bien, LI. ¿Todo lo ven eso? ¿Sí? No hay manera de que, o sea, combinando unas con otras, no hay ninguna que me dé combinación lineal de la otra, ¿sí? No es como en el caso de la segunda, en donde si yo hago, por ejemplo, f menos g, me va a dar una función constante, ¿sí? Porque estas funciones equidistan una de otra. ¿Sí? Entonces, yo podría ver que, por ejemplo, una combinación de f con g me puede llegar a dar h, ¿sí? Porque h es una función constante. Y si no me da h, puedo hacer, por ejemplo, f menos g me daría una función que tenga esta distancia, y a esa distancia le resto un múltiplo de h, o le sumo un múltiplo de h más bien, y me daría la función nula. ¿Sí? No sé si se ve, si están todos de acuerdo con... Bien. Y bueno, y acá en realidad es un poco más de lo mismo, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, para dos funciones lineales es un poco más fácil, ¿sí? Si son paralelas, bueno, entonces son combinación lineal, o sea, yo puedo restar acá y obtener la función nula. En cambio, de este lado, por ejemplo, en este caso, que G y F no son paralelas, bueno, veo que, por ejemplo, la resta siempre no es algo constante, ¿sí? Entonces nunca voy a poder obtener una función constante en cero dada una combinación lineal de estas dos, porque siempre va a ser variable esa combinación lineal entre las dos. Y bueno, y con las otras es un poco lo mismo, ¿sí? Profe, Sí. en la última, que f y g son iguales, pero si yo las resto, me queda una constante, no me queda la función esa, no me queda la h. Igual es linealmente dependiente. O sea, claro, va a ser linealmente dependiente. A ver. Claro, si vos la restás, vos tenés una función horizontal, ¿sí? Que va a ser algo parecido como esta con f y g, ¿sí? Solo que una es horizontal.
En este caso, o sea, ya también por el hecho de que f y g es una paralela a la otra, es que una es combinación lineal de la otra, ¿sí? A ver, para dejar de pensar, porque creo que lo que dije no es correcto. No, sí, Porque yo comparándolo con la anterior, sí es linealmente dependiente porque haces f menos g y te da una constante y lo ahí mismo está, que y la esa con hablamos. h vos podés formar la función nula, ¿sí? Está bien. Claro, esta es linealmente independiente, ¿sí? Porque si vos restás te da una horizontal, sí, una constante, pero con h no la vas a poder combinar nunca de manera de obtener una función constante en cero, ¿sí? Vos obtenés una función constante, pero que no va a ser en cero, a menos que hagas f por cero. Está. O sea, es LI, sí. Bien. ¿Sí? Sí, Martín, gracias. una pregunta. Mm. En las rectas que no son paralelas, ¿no hay alguna manera de combinarlas para que te dé la nula? Porque son tipo de la forma, ponele mx más algo, y no se podrán combinar para que te dé la nula. Si lo querés hacer un poco más con cuenta, fíjate, mx más n, por ejemplo, siendo sm, es igual en las dos. ¿Sí? Ahí me Sí, seguiste. Bien, entonces, cuando vos, si vos restás las dos de una, te va a dar un cierto, o sea, te daría n1 menos n2, por ejemplo. sí, Bien, entonces, en estos casos, por lo que parece, se podría llegar a pensar que el n, acuérdense que es acá cuando x vale 0, donde corta el eje y, ¿sí? Ese, por ejemplo, podría ser tu n1 y este podría ser tu n2. Entonces, sí. o sea, como que la única manera sería que n1 más n2 sean 0, sea 0, ¿sí? Es de 0. Porque cuando vos las sumás, si vos las sumás así nomás, la parte del m se te anularía. O sea, restás una con otra. Sí, pero yo decía igual la de la derecha con él, que no son paralelas. Ah, esta de acá, Sí, ¿cómo decís entonces? que si habrá alguna manera de combinarlas para que te dé cero. Y a mí me parece que no. O sea, vos, ¿qué generás en una función cuando la multiplicás por un escalado? En ese caso, le cambias la pendiente. Ahí está. A f le estarías cambiando la pendiente. Y a g le cambiaría la pendiente y le cambiarías también el punto de corte del eje y, ¿no? Sí. Bien, y vos entonces dirías, por ejemplo, la f le cambiaría la pendiente hasta tenerla paralela a la función g. Sí, no sé si se puede. Sí, o sea, como poder, vas a poder encontrar un número que te dé que los m sean iguales, ¿sí? Es posible, digamos. O sea, en este caso sí, habría que, Ahí va, ahí va. y bueno, después con el g, si vos se lo restás, pasa que el n te va a tener que quedar 0. O sea que la función g la tendrías que multiplicar por 0. O sea, tenés que ver por qué lo vas a multiplicar, ¿sí? La f, para que te quede horizontal, la vas a tener que multiplicar al final por 0. Y si la g, para que ese n, o sea, para que la recta g pase por el origen, ese n va a tener que ser 0. Entonces, esa recta g también la vas a tener que multiplicar por 0. Entonces, al Ah, final bien, bien. estás logrando la función nula multiplicando f por 0 y g por 0. ¿Sí? Entonces, el Está punto es listo. LI, porque o sea, no hay otra manera de hacerlo. Genial. Bien.
Bueno, ya se nos fue bastante tiempo de la clase, sí. Acá son varias demostraciones. Si les soy sincero, no tuve mucho tiempo para preparar mucho la clase y no vi demasiado las demostraciones. No sé si quieren ver de hacer alguna o no. Yo creo que es un poco importante y estaría bueno ver algunas definiciones, ¿sí? de bases y coordenadas y dimensión, ¿sí? Como, si bien creo que por lo que comentaron, todavía no lo vieron del todo en el teórico, ir teniendo alguna noción, sí, en el teórico lo van a ver, lo van a entender mucho mejor, porque, bueno, justamente es el teórico y se da con mucho más profundidad, y bueno, pero ya lo van a ir adaptando, o sea, lo van a ir adquiriendo, ¿sí? Como conocimiento. Bien, el 9. Perdón, el 10, leí mal, El que es el 10. BI. Porque me mezcla, como quise hacer el primero, no sé, te digo más o menos cómo intenté hacerlo. O sea, Bien, puse tipo otros índices a la B y lo sustituí acá para que no se me confundieran las I con las I. Entonces le puse, no sé, J, poner. Entonces lo sustituí acá y, o sea, no llegué a probar esto. Porque si no, no sé, o sea, no se me ocurre otra forma de cómo bien, usar. para que ni lo leí. Tenemos entonces un conjunto LI, ¿sí? Y un vector B, que es combinación lineal de eso, del conjunto del que me dan. Sí, Bien, entonces te dicen, asumiendo que la sumatoria de todos esos coeficientes A sub I es distinto a 1, y asumiendo esto también, asumiendo que esa sumatoria me da 0, probar claro. que todos los lambda esos que saca de la galera son 0. Bien. O sea, vos decís que Es lo que te sustituiste digo. el vector B por la sumatoria. Claro, quise meter, o sea, y primero hice como hice distributiva en la segunda sumatoria que te parece. O sea, en la de que la sumatoria de 1 hasta n de lambda sub i por b sub i menos b, ahí hice la distributiva y separé en dos sumatorias. Y después dentro de la segunda porque sustituí. Capaz no se puede y por eso no llegué. Bien. A ver, vamos a hacerla fácil. Creo que esta es la solución, ¿sí? Así no, porque sinceramente ya le digo, no lo vi mucho y bueno, a ver si nos podemos pensar así, estamos más rato de lo deseable, ¿sí? Pero lo podemos ver acá, medio por arriba, así, sobre todo vos, Ivana, que ya estuviste intentándolo, lo puedas entender, y los otros que se queden como con un pique ahí para cómo hacerlo, ¿sí? Cuando lo intenten hacer. Entonces, bueno, acá escribe un poco el enunciado nomás. Bien, y bueno, ya reemplaza, hace lo que vos dijiste, ¿no? De no usar el mismo subíndice I para no variar, le pone Ahí J va y reemplaza. y lo reemplaza, ahí va, de 1, ¿sí? Y después, por lo que entiendo que hace, desarrolla la sumatoria, ¿sí? Ahí va. Porque para cada I, o sea, para I igual 1, vos acá estás recorriendo J de 1 a N, ¿no? Claro. Entonces, eso es justamente lo que desarrolla acá, primero, o sea, desarrolla en I, sería, y después En desarrolla J. en J. Sí. Ahí está. Agrupa ahí después. Y agrupa los lambda, o sea, agrupa, claro, en función en B1, en B2. Ahí va, una combinación, obtiene una combinación lineal de los vectores del conjunto que te daban inicialmente, que coincide con el vector nulo, y como ese conjunto inicialmente es LI, entonces todos los coeficientes, estos coeficientes de acá, tienen que ser Sí. 0. Entonces, le queda como un sistema acá, y acá despeja de forma genérica en el sistema, ¿sí? O sea, el lambda 1 le queda igual a
todo esto, si lo pasas hacia el otro lado de la igualdad, Sí, y claro, acá tiene la 1 en todos lados, ¿sí? En esta primera fila tiene lambda 1 por A1 menos lambda 2 por A1, ¿no? Eso es lo que me parece. Y acá lo mismo, pero con el n. Lambda 1 por AN menos lambda 2 por AN. sí, Entonces, de este lado acá, saca de factor común el A1, y así lo saca de factor común en todas las ecuaciones, sí. acá hasta la n. Entonces acá tiene, si suma todo, me parece, tiene las sumatorias de todos los lambda i, que sería este lado izquierdo de la igualdad, y eso es Sí. igual a esto que es la sumatoria de todos los lambda, de 1 a n, por A1, por A2, por A3, entonces, como que sacando de vuelta el factor común, le queda esto lambda por la sumatoria de la sub i. No podría poner, perdón, lambda i por a sub i. Eh, O sea, viste que bueno, entonces está la sumatoria de los lambda i es igual a la sumatoria, y viste que tiene lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 y todo eso por a sub 1, 2, o capaz está mal. claro, o sea, lo que no estaría bien sería escribir esto, o sea, poner lambda i acá en vez de toda esta sumatoria. Porque ahí vos fíjate que lo que estaría sumando sería lambda 1 por A1 más lambda 2 por A2 más lambda 3 por Ah, A3. claro, claro, claro. Y vos lo que estás Ahí va. sumando es de lambda 1 hasta lambda n, todo eso por A1. Después te sumás toda esa sumatoria de vuelta por... Ahí va. Por a entonces, 2 y claro, le así. podrías poner una doble sumatoria, ¿viste? Como lo pone acá después, que le pone i, pero Sí. bueno, capaz que para no marear de vuelta podrías poner un j. Y bueno, y después lo que usa era lo que te decía ahí la hipótesis, que era, ya me olvidé, acá, que la sumatoria de esos ahí era distinto de 1 y llega a esto. Entonces la sumatoria tiene que ser 0, claro. Ahí está, porque uno divide el otro, no te puede dar 1. Entonces, Claro. bien. No sé si tenías también dudas con los demás, con el B y el C, o No, pero supongo que si sí, querés, más o menos así se sacó el si primero. quieren paso esto ahí Dale. lo paso en el chat. Y Sí, igual supongo que, o sea, si ya, supongo o que sea, lo si es más o subirán, menos sí. proceder así con ese, con los siguientes debe ser más o menos parecido. Bien, está. Haciendo acá también. Bien, no, aparte, si eso generalmente lo suben, pasa que también suelen como que no demorar, pero esperar un poco más para subirlo, como para que ya lo hayan pensado por su cuenta, sí. Yo se los paso ahí, porque entiendo que no está bueno igual trancarse, así que solo les pido que si no lo vieron, ya más o menos discutimos la parte A, así que para los que ni lo leyeron, traten de hacerlo, o por lo menos pensarlo un rato por su cuenta y después fíjense ahí en la solución. Bueno, bien. Eh, Vamos para la parte 3 entonces, ¿sí? Bases, dimensión y coordenadas. No vieron nada de bases, entonces no saben ni la definición de una base. No, Yo porque leí hoy, pero, o sea, creo que hasta ahora no se había dado nada. Igual antes de leer me dijeron que era como con la combinación de la parte 1 y la parte 2. Ahí está, sí, Bueno, o sea, como que era un generador que era leí. ahí está, eso es exactamente la definición de base, ¿sí? O sea, B es base, sí, como antes le poníamos una G a la flechita, acá le ponemos una B, que es base, en lugar de generador. De, por ejemplo, un subespacio B, sí, B genera a B, sí, o sea, esto acuérdense que es equivalente a esto, ¿sí? Esos corchetes implica el espacio generado por el conjunto B, es B corta, y además ¿sí? Y además B es LI. Bien. Entonces está, capaz que
si llegamos a ver algo, vemos el tema de dimensión, sí, pero coordenadas, ya lo dejamos para la clase que viene porque marea un poco y si ni siquiera vieron mucho de lo que es una base, no tiene sentido ya atomizarlos tanto con mucha información, ¿sí? Así que nada, eso es una definición, ¿sí? En función de cosas que ya sabemos que son un generador y un conjunto LI. No hay ninguna ciencia en esa definición, supongo que todos la entienden, no tiene mucho para no entender. Y bueno, y por ejemplo, ejercicio 1 lo que nos pide es hallar una base y la dimensión del subespacio S, ¿sí? Entonces, ya para hacer este ejercicio lo que le voy a decir también es qué es la dimensión, a qué nos referimos cuando hablamos de la dimensión de un subespacio, y a lo que nos referimos es que algo que se puede probar en el teórico es que todas las bases de un mismo subespacio, ¿sí?, tienen la misma cantidad de vectores, ¿sí? Así como también se puede probar eso para los LI, que justamente por eso es aplicable a las bases. Por ejemplo, en R3, si yo hallo una base de R3, ¿sí? Por ejemplo, después otro concepto también es el tema de las bases canónicas. No sé si ya lo vieron. Las bases canónicas serían como las bases más, no sé bien la definición formal, sinceramente, pero como las más simples, ¿sí? O sea, la más simple es eso. No es esa la definición, pero esto sería una base canónica de R3, ¿sí? Si se fijan, es LI porque ningún vector es combinación de los otros, ¿sí? Y aparte genera a R3, porque si yo me tomo un vector genérico de R3, sé que esto es igual a A por el primer vector, más B por el segundo vector, más C, perdón, por el tercer vector, ¿sí? Entonces, esto es una base y se le llama la base canónica de R3. Ahora, si nosotros vemos, esta base, o sea, este conjunto C, tiene 3 vectores, ¿sí? Se le podría llamar así, ¿sí? La cantidad de elementos de C. Tiene 3 vectores. Entonces, la dimensión de R3, ¿sí?, que es en este caso el espacio generado por la base C, es 3. ¿Sí? Entonces, la dimensión de R3 es igual a la cantidad de elementos que tiene una base de ese espacio. ¿Bien? Y bueno, y algo que se demuestra es que cualquier base que yo encuentre va a tener esa misma cantidad de elementos, ¿sí? Y yo les digo, esta es la base canónica de R3, perdón. Tiene esta forma. Como tiene 3 vectores, entonces la dimensión de R3 yo sé que es 3. Sí, acá lo escribo. ¿Sí? Dimensión de R3 es igual a 3. Si yo digo, bueno, pero acá porque me diste la base canónica, pero si yo capaz que puedo encontrar una base que tenga 2 vectores. Bueno, inténtenlo, que van a ver que no van a poder, ¿sí? No van a poder nunca encontrar un conjunto de 2 vectores que genere todo R3, ¿sí? Y a su vez tampoco van a poder encontrar, por ejemplo, uno de 4, un conjunto de 4 vectores, incluidos en R3, que sea LI, ¿sí? ¿Eso se entendió un poco de todo el tema este de la dimensión y eso? Sí. Bien, es eso, ¿sí? Es una vez que yo encuentro una base, cualquiera sea la base, de un cierto subespacio, bueno, sé que la dimensión de ese subespacio va a ser la cantidad de vectores que tiene esa base. Algo general que capaz que todavía no sé si, bueno, capaz que ya para los próximos ejercicios les sirve, sí, pero es esa idea que yo dije de que si un conjunto, por ejemplo, acá si seguimos con el ejemplo de R3, entonces, si B incluido en R3 es un conjunto tal que la cantidad de elementos de B
es menor a la dimensión de R3, entonces yo sé que B no es capaz de generar a R3, ¿sí? Yo, o sea, si sé que, porque si lo ven por la definición de base, la base es como el conjunto más pequeño que logra generar cierto subespacio, ¿sí? Entonces, como es el conjunto más pequeño, porque es el LI, si yo tengo un conjunto que sea, aunque sea un vector más pequeño, ya sé que no me va a dar para generar a R3, ¿sí? En este caso R3 porque fue como el ejemplo para que entiendan un poco estos conceptos, ¿sí? Y ahora, si, repitiendo lo mismo, por ejemplo, B, acá era R3. B incluido en R3. Acá, por la duda, pongo número de vectores de B. Que la cantidad de elementos de B sea mayor que la dimensión de R3, entonces B no es LI, ¿sí? Y, o sea, obviamente del tema de generar no me dicen nada, ¿sí? O sea, puedo tener un conjunto más grande que un conjunto que tenga más elementos que la dimensión de R3, pero aún así no lo genere a R3, ¿sí? Pero lo que eso está, o lo puedo generar, eso no me afirma nada esto, ¿sí? Lo que estoy seguro es que B no va a ser LI, de nuevo por la definición, porque la base es como el LI más chico, y ya sé que si agrego un vector, me paso y no voy a poder ser LI, y si le saco un vector, me va a faltar y no voy a poder generar el espacio, ¿sí? Un poco en función de eso, todavía obviamente como no sabía ni siquiera la definición, esto de la definición de dimensión, no se habrán dado cuenta obviamente, pero van a ver, a medida que arrancan a hacer ejercicios, se van a dar cuenta cuáles son las dimensiones de ciertos, ¿cómo es? De ciertos espacios vectoriales, ¿sí? Acá, como yo le dije, de R3, la dimensión es 3, y yo le digo de R2, la dimensión ya sabrían que es 2, ¿sí? Si yo les digo, por ejemplo, de la matriz de 2×2, ¿a alguien se le ocurriría cuál podría ser la dimensión del espacio vectorial de todas las matrices de 2×2? Bien, ahí como dicen en el chat, 4, ¿sí? Lo mismo, porque ustedes lo que pueden hacer es, todas las matrices de 2×2 tienen esta forma, y si se acuerdan de la clase de cómo nosotros a partir de un subespacio vectorial, o un espacio vectorial en este caso, como a partir de eso nosotros podemos hallar un generador, nosotros sabemos que esto es A por esta matriz, más B por esta matriz, más C por esta, más D por esta, ¿sí? De esto surge que este conjunto de matrices es una base de la matriz de 2×2, ¿sí? Entonces la dimensión, como B tiene 4 elementos, la dimensión de la matriz de 2×2 es 4, ¿sí? Y acuérdense, época aparte, por ejemplo, si ustedes entienden perfectamente que así como la dimensión de R3 es 3, que la dimensión de R4 va a ser 4, acuérdense la analogía que hacíamos nosotros un poco para el hecho de hacerlo, de estudiar si era LI o no, de colgar los vectores, que pasamos esta matriz a un vector de R4, ¿sí? Y lo mismo con los polinomios. Si nosotros teníamos un polinomio de grado 2 o menor, bueno, ese polinomio nosotros lo escribíamos como un vector de R3, ¿sí?
Entonces, si ustedes se fijaban en este ejercicio con el que arrancamos, ¿sí? Tenemos un conjunto que está incluido en R3X, ¿sí? Y la dimensión de R3X son eso, todos los polinomios de grado 3 o menor, de coeficiente real, ¿sí? Entonces, estos polinomios, yo como puse acá, lo escribo como lo puedo escribir como un vector de R4, ¿sí? Entonces, la dimensión de este conjunto, R3, es 4. Entonces, a mí me habían dado un conjunto inicialmente que tenía 5 vectores. Entonces, ahora con esto que sabemos, si es que lo pudieron digerir a la velocidad que se lo fui diciendo, yo tengo un conjunto con 5 vectores y yo sé que ese conjunto pertenece a un espacio vectorial de dimensión 4. Entonces, este conjunto, mirándolo así nomás, contando la cantidad de vectores, sé que no va a poder ser LI, ¿sí? Porque tiene más vectores que la dimensión del espacio vectorial al cual pertenece, ¿sí? ¿Eso se entendió o fue todo muy rápido? Bien. ¿Qué parte, Romina, del final? Del ejemplo ese que estabas diciendo, del que ya hicimos. Bien. Nosotros, esto lo entendés, ¿viste? Que nosotros definimos la base, ¿sí? Que tiene que cumplir estas dos condiciones, ¿sí? Que sea generador y que sea LI. Y después definimos la dimensión en función de la cantidad de vectores que tiene una base, ¿sí? La dimensión de un espacio vectorial es igual a la cantidad de vectores que tiene una base de ese mismo espacio vectorial, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bien. Entonces, lo que yo planteé acá es, esto es, no sé si es proposición, teorema, qué, pero es algo que se cumple, que si yo agarro un conjunto cualquiera, ¿sí? En este caso lo hice todo ejemplificando con R3, ¿sí? Entonces, agarro un conjunto cualquiera de R3, y si ese conjunto que le llamé B es un conjunto que tiene menos vectores que la dimensión de R3, o sea, en este caso tendría que tener 0, 1 o 2 vectores, ¿sí? Porque la dimensión de R3 es 3. Bueno, entonces yo lo que puedo asegurar es que ese conjunto B nunca va a ser un generador de R3, ¿sí? Va a ser un generador de otra cosa, va a ser de R3 tal que cumplan, por ejemplo, A más B más C igual 0, ¿sí? Como por tirar un ejemplo. Pero bueno, pero eso no fue lo que usamos en lo que dije del ejemplo de arriba, sino que usamos como este segundo enunciado, ¿sí? Que dice que si el conjunto B, incluido en R3, es un conjunto que tiene más vectores que la dimensión del espacio R3, entonces sé que no puede ser LI. ¿Bien? ¿Esto lo llegas a entender? Sí. Bien. Y bueno, y en función de eso, en este ejemplo lo que vimos es que yo como que lo que te afirmo es que la dimensión de R3X es igual a 4, ¿sí? Que eso un poco lo relacioné con que nosotros estos polinomios los escribíamos como un vector de R4. Y bueno, si sabes que R4 tiene dimensión 4, entonces este espacio vectorial, bueno, podés llegar a la deducción de que también tiene dimensión 4, ¿sí? Una manera de hallarlo, si no, es hallar una base y contar la cantidad de vectores. Pero bueno, el tema es que la dimensión de los polinomios de grado 3 o menos es 4. Y el conjunto acá que me dieron tiene 5 vectores, ¿sí? Tiene acá 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como tengo más vectores que la dimensión del subespacio, o el espacio en el cual está, entonces sé que no puede ser LD. Digo, que no puede ser LI, que va a ser LD seguro, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Entonces,
ahí puedes asegurar que al menos uno es combinación lineal de otros. Ahí está. Lo que no vas a saber a priori es cuál, ¿sí? Nosotros, cuando hicimos el estudio, sacamos que el primero y el quinto no eran combinación lineal de los otros. ¿Sí? Pero sabés seguro que te tiene que dar LD y que uno lo vas a poder sacar. ¿Sí? ¿Se entendió ahí, Romina? Sí, gracias. Bien. Vale. Bueno, yo sé que es mucha data, sí, toda medio de una y encima un poco a las corridas, ¿sí? Todo medio rápido. Pero traten de lo que puedan retener, no sé cuándo tienen, los teóricos son mañana o tuvieron hoy. Pero Martes y jueves. bien. Bueno, mañana cuando lo ven con Diego, bueno, presten atención y van a poder entender un poco mejor todo, ¿sí? Entonces, en estos casos, ya yendo más puntualmente al ejercicio 1, nos dice hallar una base y la dimensión del subespacio S del espacio vectorial B. ¿Sí? Y nos da ahí el espacio vectorial B, nos da el subespacio S y tenemos que hallar una base y la dimensión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para hallar una base? Bueno, nosotros sabemos que una base, lo que tiene que cumplir para ser base, es que sea generador y además que sea LI. ¿Sí? Entonces, una de las maneras, una de las maneras para hacer este ejercicio es que lo primero que hacemos es hallar un generador, ¿sí? Que eso ya lo sabemos hacer, si se acuerdan, porque fue lo que hicimos en este ejercicio. ¿Sí? En el ejercicio 2, nosotros nos daban un subespacio S y hallábamos un generador. Entonces, la idea sería, de vuelta, nosotros lo que tenemos es un subespacio S y queremos hallar una base. Entonces, a partir de este subespacio S, hallamos primero un generador y después, si ese generador es LD, bueno, le saco vectores, como hicimos al principio de la clase de hoy, hasta obtener un conjunto LI. ¿Sí? Esa sería la idea. ¿Entendieron todos ese procedimiento a seguir entonces? ¿Cómo es? Primero encontrás un generador y después cómo. Encontrás un generador y si ese generador no es LI, le vas sacando vectores hasta convertirlo en LI, digamos. Ah, Bien. Ahora, algo que está bueno, que no se lo mencioné en realidad, iba a esperar a terminar este ejercicio para hacerlo, pero es que la forma en que nosotros hallamos los generadores hacen que el generador ya sea directamente LI. ¿Sí? Entonces no voy a tener que hacer ese estudio posterior. ¿Sí? Es decir, la forma más metódica, digamos, de hallar un generador ya me brinda o me determina un generador LI. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo se hacía esto? A ver, alguno ahí que me confirme que se acuerda diciéndome cómo hago. ¿Cómo hay un generador de este subespacio S? no era poniendo, bueno, como 2 grados de libertad y la tercera entrada, o sea, haces, no sé, agarras X, Y Z lo pones en función de X e Y y después sacas 2 vectores, digamos. Ahí está, perfecto, ¿sí? O sea, es como escribir un vector genérico de S, sí, sabiendo, por ejemplo, acá que Z es X más 2Y. ¿Bien? Entonces, un vector cualquiera B pertenece a S si B tiene la forma X y en vez de poner Z, pongo la condición de que tiene que cumplir Z, ¿sí? Que Z sea igual a X más 2Y. ¿Bien? Y bueno, y a partir de esto es lo que hago, como dijo la compañera, de que B entonces es igual a, lo puedo separar si quieren primero, como para ir un poco más lento, X, 0, X más 0 y 2Y
Bien, eso es simplemente separar en X y en Y como una suma. Si se fijan, no sé si hacen la suma, da exactamente lo mismo que tenemos acá. Y bueno, acá lo que hago es factorizar. Y bueno, entonces tuve que, o sea, B se escribe como una combinación lineal de los vectores 1, 0, 1 y 0, 1, 2, siendo B un vector genérico de ese subespacio, ¿sí? Entonces si yo escribo B, yo sé que B genera el subespacio S, ¿sí? ¿Eso estamos bien? ¿Alguno que no haya entendido algo? No, se entiende bien. Bien. No, si tienen alguna duda, no duden en preguntar, ¿no? En serio que no son temas, son todos temas medio nuevos y no son fáciles y son importantes, los van a usar mucho en GAL 2, así que no se queden con dudas, ¿bien? Bueno, tengo un generador entonces de S. Tendría que estudiar si es LI o no es LI, ¿bien? Si quieren lo hacemos, pero como ya les dije de antemano, que si yo siempre aplico esta metodología para hallar un generador, siempre voy a tener un generador LI, ¿sí? Acá podría ser. Y me queda sistema compatible determinado, entonces B es LI. Entonces, sí, estamos bien. Eso fue simplemente probar de que la única manera de escribir el 0 como combinación lineal de todos los vectores, y 1, 0, 1 y 0, 1, 2, es multiplicando el primer vector por 0 y sumándole el segundo vector multiplicado por 0. Era eso de colgar los vectores e igualarlo a 0, porque en este caso estoy estudiando ese vector nulo, y bueno, básicamente resolver el sistema. Bien. Bueno, bien. Y nos falta la dimensión del subespacio. Entonces, hallé una base B del subespacio S. ¿Cuál es la dimensión del subespacio S? ¿No sería 2? Ahí está, todos entienden por qué es 2. ¿Sí? Porque la base que yo hallé del subespacio S tiene dos vectores. ¿Sí? Cantidad de elementos de B es igual a 2. ¿Sí? Entonces, la dimensión de S es igual a 2. ¿Sí? Y bueno, y de vuelta, lo que les digo es que nosotros hallamos esta base, pero las bases para su espacio no son únicas, ¿sí? Yo puedo hallar otra base que sea, o sea, otro conjunto que genere a ese, que sea LI, pero que no sea este, ¿sí? Pero lo que sí seguro, o sea, ahí tendría otra base de ese. Pero lo que es seguro es que si es base, va a tener siempre dos vectores. ¿Sí? Si es base de ese, en este caso, siempre va a tener dos vectores. Nunca voy a poder encontrar un conjunto de un solo vector que genere a S, ni un conjunto de tres vectores que genere a S, pero y además sea LI. ¿Sí? Si encuentro uno de tres vectores que genera S, entonces, por lo que habíamos visto un poco más arriba, yo sé que va a ser LD sí o sí. ¿Bien? Por esto.
Porque dentro de un conjunto B que tiene 3 vectores, sería mayor a la dimensión de S, entonces B va a ser LD. Y si tengo un conjunto que tiene menos de 2 vectores, entonces B no va a poder generar a S. ¿Sí? Bueno, bien. No sé si tienen alguna duda de esto. Acá lo que estoy viendo que hay como un error, pero supongo que tampoco es nada del otro mundo. Acá dice B33, tendría que decir M33. Las matrices de 3×3. Lo mismo acá y acá. ¿Sí? Nada, yo creo que si quieren podemos hacer otro de estos, de acá, del 3.1, ¿sí? Pero no quiero ya arrancar con más conceptos porque ya vimos unos cuantos en la clase de hoy que encima si no los vieron ni siquiera en el teórico, los debe marear bastante, porque yo claramente no soy profesor de teórico, lo doy un poco más por arriba, con muchísimo menos profundidad como para ver la aplicación en el práctico. Y bueno, y no es lo mejor para entender así conceptos nuevos, ¿sí? Así que tampoco se vuelvan locos si no entendieron algo. O sea, si no entendieron algo, pregúntenlo, pero aparte si no les quedó tan claro, sepan que lo van a ver bien en el teórico. Bien, no sé si digan ustedes si quieren ver uno más de estos, si igual dejamos por acá, y bueno, y la clase que viene ya cuando lo hayan dado mejor en teórico, le metemos un poco más, o qué quieren hacer. O sea, quedan 5 minutos, ¿no? No es mucho, pero... Capaz para mí es mejor, tipo, esperar a que lo demos en teoría, porque capaz si no estamos todos medio pintados. Está, dale. Wow. Bueno, bien. O sea, supongo que, o por lo menos a mí me pasa que escuchamos lo que decís y lo entendemos, pero, tipo, si yo lo tuviera que hacer yo sola, capaz no lo sé hacer. Bien. Eso está bueno que mismo que se den cuenta de eso, sí, porque muchas veces pasa de escuchar como otro lo dice y decir, sí, eso sale, y después cuando se enfrenta a la hoja en blanco queda pintado y Claro, ahí va. dice, no sé ni por dónde arrancar. Está Así bien. que está bien de bien, sí, o sea, quédense con, por ejemplo, con ese el primer ejemplo que hicimos de esto, sí, y sepan que los demás ejercicios son lo mismo, sí. O sea, van a encontrar, para hallar una base, van a encontrar un generador, como hicimos con el ejercicio del principio el ejercicio 2, 1.2, ¿sí? Eso va a ser, o sea, va a ser lo mismo, si no se acuerdan, revisen de vuelta ese ejercicio. Y por la forma que nosotros vimos de hallar un generador, sabemos que ese generador va a ser LI, ¿sí? Si quieren aparte estudien a ver si es LI, está como para practicar también, pero van a ver que siempre les da que es LI. Y bueno, y entonces lo que van a haber hallado va a ser una base, y después la dimensión es simplemente contar cuántos vectores tiene el conjunto que hallaron, ¿sí? Y nada, como es un poco de repaso en realidad del tema de cómo hallar generadores, es justamente eso, ¿sí? Escribir acá teníamos una condición y en función de esta condición escribimos cómo sería un vector genérico perteneciente a ese subespacio, ¿sí? Lo escribí acá. ¿Sí? Si B pertenece a ese, sí, tiene esta forma. Si tiene X, Y, y en vez de Z pongo la condición que tiene que cumplir Z. Que Z tiene que ser igual a X más 2Y. Entonces acá pongo X más 2Y. ¿Sí? Lo mismo para los otros. Por ejemplo, para polinomios, acá tengo P' es la derivada, por dudas aviso. Entonces, nada, veo qué condiciones tiene que cumplir si yo me planteo un polinomio genérico, por ejemplo, AX3 más BX2 más CX más D. Bueno, si P de 0 es 0, entonces sé que el término independiente D tiene que ser 0. Y si la derivada evaluada en 0 tiene que ser 0, entonces sé que en este caso C también tiene que ser 0, ¿sí? Dicho así en el aire, capaz que no entienden. Pero bueno, acuérdense de eso, tienen que encontrar un vector genérico de cada subespacio, y una vez encontrado, simplemente como que factorizarlo de esta manera y así hallar el generador. Bien. Eso como comentario como repaso de eso. Bien. Profe, en el Así que, ejercicio 2 ahí habría que ver si es LI o no, ¿no? ahí va. Claro, ustedes le dan un generador
si ese generador es LI, buenazo. Si ese generador es LE, le sacan vectores hasta alcanzar un conjunto que aparte de generador sea LI, ¿sí? Siempre sacando los vectores, siguiendo lo establecido por el teorema este de acá. No sé bien cuál es del teórico, pero si quieren leanlo bien del teórico. Sabiendo que yo saco un vector, pero que el conjunto que me queda sigue generando el mismo subespacio, ¿sí? No puedo sacar un vector que me saque una dimensión de generación de ese subespacio, ¿sí? Tengo que sacar un vector que yo lo pueda sacar y me asegure de que sigo generando el mismo subespacio, ¿sí? Y si quieren, como último ahí, concepto un poco aplicado a lo que vimos, por ejemplo, este conjunto, si lo ven así de lejos, ¿es LI o LD? LD. Ahí va, si se fijan es LD porque es un subespacio de R2, o sea, capaz que lo vieron rápido y pueden ver cómo, por ejemplo, creo que es este menos 2 de este, te da el tercero, ¿sí? Esa es una manera, pero la otra es ver que esto es el conjunto S, está contenido en R2, entonces, como la dimensión de R2 es 2, para que S sea una base, tiene que tener 2 vectores. Entonces, como tiene 3, yo sé que es LD, ¿sí? Entonces sé que uno de los dos, uno de los 3 lo voy a sacar. Bien. Bueno, sí, lo mismo para el B. Un R3, y tengo 4 vectores, alguno lo voy a sacar. Acá lo mismo, 2 por 2, dimensión 4. Tengo 5 vectores, uno lo voy a sacar. Y bueno, es la idea, ¿sí? Que vean cuál pueden sacar. ¿Sí? Así que nada, vamos dejando por ahí si les parece o si tienen alguna otra duda. ¿Sí? Métanle y bueno, nada, vamos arriba, ¿sí? Nos vemos el jueves, o si quieren alguna. Yo hoy tengo la consulta a las 9 de la noche, divino horario para seguir haciendo ejercicio de GAL y preguntar cosas, ¿sí? Así que nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.